bien, el tema de hoy lleva como título Asuntos de Fe, que tiene que ver con principios de fe, Asuntos de Fe, parte 2. Muy bien. Entonces, aquí está la fe. En el versículo 1, el día de ayer aprendimos que la fe es la seguridad. ¿Qué te ofrece la fe? Aquel que la tiene le da seguridad, ¿no? Hay una gran diferencia entre un religioso, entre un creyente solamente, a un hijo de Dios, un cristiano. El hijo de Dios, el cristiano, tiene seguridad, ¿no? Él dice, yo confío en la palabra, Dios está conmigo. Ya te animo a volver a escuchar la prédica de ayer que está en el YouTube, ¿no? Ahí está, Asuntos de Fe, parte 1. Muy bien. Y la fe es la prueba, la señal, la convicción de aquello que no se ve. Así que la única manera que un ateo se convierta es que él se acerque a Dios, busque a Dios, se rinda ante Dios. No hay otra, hermano, ¿no? Yo, hermano, he tratado de leer, he tratado de investigar y de lo poco que sé, he hablado con gente que mentalmente me han dicho, tienes razón, pero aún así, si Dios existe, yo quiero que Él se manifieste. Y he entendido que la única manera que un ateo, que un gnóstico, hermano, se convierta a Dios es por la fe, es por la fe. Luego de eso, vamos al verso 2, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ahí vemos que dice que por la fe también se obtiene buen testimonio. La fe te capacita para poder hacer las cosas bien, ¿no? Si no tuviéramos la fe verdadera, hermano, olvídate, haríamos las cosas mal. ¿Qué luz del mundo ni qué luz del mundo? Pero si los que realmente tenemos fe, esa fe nos capacita para poder hacer lo que es correcto, para poder dar buen fruto, ¿no es cierto? Porque el árbol bueno da buen fruto. Verso 3, y ahí nos quedamos el día de ayer, no sé hasta cuándo vamos a esperar, pero ya no sé, son 40 versículos vimos, ¿no? 40 versículos. No sé si os acompañaré los primeros 10 versículos o los primeros 15 versículos, pero hasta donde podamos, acompañamos. Luego usted ya lea todo el capítulo, hermano, ¿no? Porque el Dios mío es tu Dios. Muy bien. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. La fe nos ayuda a entender, ¿no? Hay mucha gente en las iglesias que a veces, hermano, han salido de una religión para meterse a otra religión y a veces les cuesta entender. Es que no comprendo, pero es que no. Y a veces cuando realmente ya se rinden a Dios y creen en Él con todo su corazón, fe, es ahí donde dice, ahora entiendo. Ahora entiendo, dice. No, yo antes estaba apagado, pero ahora quiero estar prendido para Dios. Uy, yo antes era un religioso, pero ahora entiendo que Cristo viene pronto. Entonces, ¿cuándo entendemos? Cuando creemos de todo corazón. Entonces yo te animo a creer de todo tu corazón, porque la fe verdadera te ayuda a entender. Muy bien, verso 4. Y empezamos, mis queridos y amadísimos hermanos. Dice verso 4. Ahora pasamos al primer ejemplo que pone este capítulo, ¿no? Capítulo 11. Por la fe, Abel. Abel, del primero que habla es de Abel, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de Abel y Caín? ¿No? Capítulo 4 de Génesis, puedes verlo. Espero que estés oyendo esta palabra con tu Biblia abierta y también con un cuaderno apuntado, ¿no? Apuntando con un cuaderno. Muy bien. Por la fe. ¿Qué hace la fe? ¿Qué produjo la fe en Abel? ¿Y qué produce, según la Biblia, la fe en todo aquel que cree verdaderamente? No en aquel que no crea, no en aquellos hermanitos que son la nueva generación de estos tiempos, hermanitos que de repente dicen, no, yo solamente voy al templo a oír nada más, basta que escuche. Basta que yo escuche la palabra nada más, ¿no? Bueno, no en ellos, sino en los que realmente han creído. ¿Qué produce la palabra de Dios? Dice, por la fe Abel ofreció. La fe verdadera, la fe bíblica, ¿no es cierto? Es una fe que te lleva a ofrecer, a ofrecer. Por ello, mis queridos hermanos, que cuando yo me encuentro a grandes siervos de Dios, son siervos que siempre quieren darle lo mejor de su tiempo para Dios. Siempre quieren darle su vida entera a Dios. Siempre quieren darle sus capacidades y sus talentos para Dios. ¿Por qué? Porque la fe correcta, la fe verdadera, los hombres y mujeres de Dios con una gran fe,
más que querer, Señor, dame, bendíceme, Señor, Padre mío, no, más que eso, digamos, siempre están buscando, queriendo honrar a Dios, queriendo obedecer a Dios, queriendo magnificar a Dios, ¿no? Porque la fe bíblica ofrece, ¿no es cierto? Siempre está buscando querer dar. Entonces, por eso cuando hay hermanitos que no tienen la fe bíblica, sino solamente creen, uno les pregunta y les dice, no, pero hermano, ¿por qué no le das lo mejor para el Señor? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no, por ejemplo, te conectas temprano? ¿Por qué no compartes la palabra, hermano? ¿No? ¿Por qué, hermano, no de repente uno les dice eso y ellos dicen, no, lo importante es que uno crea. Diosito sabe que yo creo en Él, de lejitos, pero Diosito sabe que yo creo en Él. Lo importante es que creas. Entonces, como no es la fe verdadera, para ellos la fe es que Diosito me bendiga, que Diosito lo importante es que sepa que yo igualito lo quiero mucho, ¿no? Pero cuando realmente tenemos la fe bíblica, la fe verdadera, ya no pensamos solamente en que Dios a mí, ¿no? Sino que estamos pensando en, yo quiero darle mi mejor servicio para el Señor. Uy, yo quiero darle mi juventud para el Señor. Yo quiero darle mi tiempo al Señor. Hermanos que de repente, hay hermanos que a veces no trabajan todos los días. Hay hermanos que a veces trabajan, tienen 1, 2 o 3 días a la semana que descansan. Entonces están buscando siempre ellos decirle los días que descanso, ¿no? Yo quiero apoyar y salir a predicar la palabra. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque siempre están buscando, por la fe que tienen, porque entienden que Dios es real, siempre están buscando querer ofrecer, darle lo mejor para el Señor. Lo mismo que hizo Abel, que le dio lo mejor para el Señor. Por la fe, dice la Biblia, te ayuda a ofrecer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente. Y cuando hablamos de ofrecer, no es cuestión, excelente. No es cuestión de darle lo que sea al Señor, hermano, ¿ah? ¿No? Yo conozco pastores que a veces, por ejemplo, ponen en su letrerito, ¿no? Pero en otros lugares, ¿ah? No pastores del Perú, en otros lugares, unos planetas bien lejanos. Yo conozco hermanos siervos que a veces ponen, por ejemplo, cultos, ¿no? 8 de la noche. Y están empezando 8:30, están empezando 8:20, o se ponen a esperar que venga la gente, ¿no? Entonces, ellos dicen, con tal que hagamos el culto, ¿no? También conozco hermanos que saben que el culto comienza a las 8, pero se conectan 8:15, 8:20, 8:30. Si vienen del trabajo, Dios conoce las conciencias, pero a veces, hermano, es por una costumbre peruana. Y somos más peruanos que cristianos. Y tú debes ser más cristiano que peruano. Para Dios lo mejor. Para Dios, hermano, 5 para las 8. Yo ya estoy listo ahí, si es posible, para ganarle a mi pastor con el primer comentario. Entonces, hermano, no es cuestión de tampoco ofrecer cualquier cosa. No, lo importante es que yo me conecte. Lo importante es que yo congregue. Lo importante es que yo escuche. No. Abel, y todo esto hace la fe. Abel ofreció a Dios excelencia. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia. Vamos a bajar por acá. Ahora al verso anterior. Ahora yo te hablo a ti. Todo lo que hagas para Dios, hazlo con excelencia. Pero van a haber 2 tipos de hermanos. El que dice, amén, mi pastor, es verdad, porque no es para usted, es para Dios. Todo lo que es para Dios con excelencia. Tiene razón, pastor. Yo tengo que cambiar mi mentalidad. Pero siempre hay otros que dicen, no, Diosito sabe, Diosito entiende. Yo soy así. No entienden. ¿Y sabes por qué no entienden? Uno no entiende, por la raíz es la fe, por la fe. Entonces, la fe es la que te hace entender, amén, esa palabra es palabra de Dios, ese hombre es un hombre de Dios, amén, lo que me está hablando me está llevando a Dios, él no me está hablando para él, me está hablando para Dios, es verdad. Si el Señor viene, ¿cómo me va a encontrar? Es verdad. La fe te lleva a a ofrecer lo mejor para Dios, ¿no es cierto? Pero a ofrecer, no por dar, sino excelencia. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel, dice, alcanzó testimonio de que era justo, ¿no? De que era justo. Muy bien. Dando Dios testimonio, qué lindo cuando Dios testifica a favor tuyo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Vamos a bajar un poquito para juntar, la palabra fe. La fe te lleva a ofrecer
Y la fe tiene que ver con las ofrendas. Digo esto porque a veces estamos escuchando a muertos y la Biblia dice que los creyentes no tenemos que invocar a muertos, no tenemos que hablar con muertos. Así dice la Biblia, no, es un grave pecado invocar a muertos. Pero muchos de ustedes, hermano, escuchan a los muertos. ¿Cómo es eso, mi pastor? Mira, el mundo habla mal de las ofrendas y muchos creyentes escuchan más en vez de la Biblia, en vez de lo que Dios dice, porque Dios dice aquí que la fe te lleva a dar tu mejor ofrenda. En vez de escuchar lo que la Biblia dice, están escuchando a muertos, a los que están muertos espiritualmente. ¿Qué haces oyendo a muertos? ¿Acaso ellos leen la palabra? Yo entiendo que ellos critiquen porque no entienden la palabra, la palabra en el verso acá, porque ellos no entienden, pero se supone que tú tienes fe, tú sí entiendes. Y aquí dice la palabra que la fe te lleva a dar. Por eso que Dios, de tal manera amó Dios a este mundo que dio. ¿Por qué Dios dio? Si Él no tiene nada que demostrar, Él es Dios. Porque no solamente Él habla de fe, no solamente Él enseña fe, no solamente Él espera de ti y de mi fe, sino que Él es un Dios de fe. ¿Me estás entendiendo? Y la fe tiene que ver con dar. Entonces aquí habla la fe con las ofrendas, ¿no? Y yo entiendo que el mundo, pues hermano, yo fuera mundano, yo también rajaría de las ofrendas, porque lo que más le duele al ser humano es dar. Hermano, yo fuera mundano, yo rajaría de las iglesias. Pero póngase a pensar, los inconversos critican las ofrendas porque ellos no congregan. Ellos no congregan. Ellos creen que las iglesias no pagan la luz. Ellos creen que las iglesias no pagan el agua. Ellos creen que las iglesias no hacen mantenimientos. Ellos creen que las iglesias, para aquellos que alquilan un local, no pagan alquiler de local. O para aquellos que de repente han comprado un local, ellos creen de que la gente que vende terrenos les regala los terrenos a las iglesias. O para aquellos que han logrado comprar un terreno como nosotros, o dos terrenos juntos, ellos creen de que no los construimos. O si lo construimos, nos regalan el cemento, en el sentido de No, hermano, todo se compra con dinero. ¿De dónde sale eso? De nuestras ofrendas. Entonces, yo entiendo que el inconverso no critique, pero critica lo que no sabe. Pero tú, se supone que tú eres un hombre de fe. Se supone que tú eres una mujer de fe y te estoy enseñando que la fe tiene que ver con ofrecer. Y que la fe, cuando hablamos de ofrecer, habla de las ofrendas. Y dice la Biblia que Abel dio su mejor ofrenda. Si esto escucha un inconverso, como él no cree, no, que cómo es posible, que por allá, que por acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si hablamos de cristianos, tú sí entiendes. Verso 3. Dice que por la fe ofrendamos. Y dice que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. Y aún muerto Abel, aún después de muerto Abel, dice de que su ofrenda habla por él. Padre Santo. O sea que Abel ya está muerto, pero la ofrenda que él dio sigue dando testimonio de lo justo que él era, de que era un hombre de fe. Así que yo te animo, mi querido hermano, no solamente a congregar en tu célula, no solamente a oír la palabra, sino yo también quiero animarte a que seas fiel con tus ofrendas, que seas fiel con tus ofrendas. Y te lo enseño porque en este asunto de las ofrendas ofrendamos todos y lo hacemos para el Señor, ¿no es cierto? A que seas fiel con tu diezmo, y te lo digo porque yo soy fiel en cada cosa que yo te enseño. Soy fiel con mis diezmos, dando lo mejor para mi Señor. Es un asunto de fe, recuérdalo. Muy bien, verso siguiente. Vamos al verso 5, ¿no es cierto? Muy bien, gloria a Dios. Vamos al verso 5. Dice la palabra en el verso 5 de la siguiente manera. Ahora ya no habla de Abel, sino ahora habla de Enoc. Muy bien, recién hemos hablado del primer ejemplo. En nuestro tema de hoy, nuestro primer ejemplo, ¿quién es? Abel. Y ya pasaron 18 minutos. Ya no vamos para los 20 minutos. Vamos a correr, hermanos. Aunque hay hermanos que me dicen, no, pastor, no corra. Saque todo lo que Dios pone en su corazón, porque si usted corre, solamente aprendemos los principios, los puntos, pero queremos oír ejemplos, queremos aprender. ¿No es cierto? Entonces, pero bueno, vamos a ver que el Espíritu de Dios nos guíe. Por la fe. Cada una de estas cosas que yo les enseño comienza diciendo por la fe, como diciendo, esto hicieron los hombres de Dios
porque tenían fe, la fe verdadera, la fe bíblica. Recuerda el tema, asuntos de fe. Por la fe, Enoc, ¿se recuerda de Enoc? También en el libro de Génesis, Enoc era un hombre, ¿no es cierto?, que dice la Biblia que caminó con Dios, caminaba con Dios, y un día Dios se lo llevó, lo arrebató, lo transpuso, lo sacó de la tierra y lo puso en el cielo, ¿no es cierto? Enoc es un ejemplo de el arrebatamiento, de cómo el creyente, la iglesia, será arrebatada al cielo. Enoc es un ejemplo. Pero para empezar, dice por la fe. ¿Qué me habla esto? Que la gente que será arrebatada será gente de fe. O sea, como ya lo explicamos, la diferencia entre pueblo, entre iglesia y la novia. ¿Quiénes serán los que serán arrebatados? Así como fue arrebatado Enoc, la gente que realmente tenía fe. No los que solamente quieren oír, quieren cumplir con una religión o quieren servir a Dios pero a su manera, no, con el perdón que usted se merece, mi querido hermano, y perdóneme que sea directo. Lo que pasa es de que yo siento que nos queda poco tiempo. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Estos problemas que están originando las elecciones, y oremos para que Trump, ¿no es cierto?, el presidente, quede como mandatario en Estados Unidos, ya que él está, hermano, en contra de la agenda LGT, ¿no es cierto? Y también está en contra acerca de la legalización del aborto y también de muchas cosas más. Porque si sale el otro, Biden, lo que va a ocurrir, hermano, es de que esto como un cáncer se va a extender a todo el mundo. Así que si sale Trump, sería un respiro para nosotros. Pero bueno, yo viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? La pandemia, la política, todo lo que está pasando en el mundo, mi querido hermano, necesito ser sincero con usted, hablarle directamente, ¿no? Y que no solamente usted diga, bonita la prédica, no, sino que el pastor me habló directo y yo entendí la palabra. Por la fe, Enoc fue transpuesto. Nota, fue transpuesto para no ver muerte. Enoc no murió, se lo llevó el Señor. Y la generación del arrebatamiento, que yo creo que somos nosotros, tampoco moriremos, sino que iremos, no veremos muerte, nos iremos con el Señor. Y no fue hallado, Enoc no fue hallado, porque se lo llevó Dios, lo traspuso de la tierra al cielo, ¿no? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué podemos aprender aquí de la fe? Que solamente los que tienen la verdadera fe se irán en el arrebatamiento. Hermano, no todo el que va a una iglesia es cristiano. Yo ya esto lo vengo enseñando de diferentes maneras, ¿no? No todo el que va a una iglesia es cristiano. No todo el que va a un templo, no todo el que se siente en una silla a oír la palabra es cristiano. Porque si así es, entonces el que se mete al mar es pescado y el que duerme en una cochera es carro. No, hermano, el lugar no te hace hijo de Dios. Hijo de Dios te hace, hermano, es una experiencia interna. Por eso dice la palabra, examínate, ¿no? Entonces, examínate. Soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, guardo la palabra, ha habido un cambio en mi vida, realmente yo amo a Dios y quiero hacer la voluntad de Dios, o yo soy un vivo, un religioso más que yo digo, no, yo hago lo que yo quiero, lo que yo pienso. A mí cuando se me mete el indio, yo no, ni al pastor, yo no quiero nada porque yo hago lo que yo quiero, ¿no? Ahora, si estoy bien, ahí sí yo escucho la palabra. Entonces, déjame decirte, hermano, que si tú eres así, la trompeta suena, no vas a ir. No vamos a ir si somos de esa manera. Pero si nosotros somos gente de fe y para nosotros primero es Dios, hermano, y guardamos la palabra de Dios, según la Biblia, así como Enoc fue arrebatado al cielo, nosotros también seremos arrebatados al cielo y estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento es para gente de fe. El arrebatamiento es para gente de fe. Recuerda lo que te digo, para los invitados que me escuchan. No es cuestión de solo creer. Porque hay gente que dice, no, yo sí creo, ¿ah? La Biblia dice, Santiago capítulo 2, dice la palabra, los demonios también creen. Y si esto te conflictúa, te respondo, porque alguno dice, pero ¿cómo el demonio va a creer? No solamente cree, lo ha visto en algún momento.
Satanás lo ha visto a Dios cara a cara, ¿no es cierto? Entonces, no solamente cree, lo ha visto. Los demonios también creen. Entonces, no es un asunto de decir yo creo, no, sino la verdadera fe, el rendirte a Dios, el saber de que Él vive dentro de ti y de que en ti está la naturaleza digamos, de obedecerle y de permanecer con Él hasta el fin. Amén, hermano. Porque si fuera cuestión de solamente decir yo creo, y por decir yo creo en Cristo, soy cristiano, ¿y crees que existen los chanchos? El creer en los caballos te hace caballo. El creer en las flores te hace una planta. El creer en Dios te hace cristiano. No es solamente creer, repito, es rendirte a Él con todo tu corazón. Rendirte a Él con todo tu corazón para que nazca en ti esa verdadera fe. La verdadera fe. Amén, hermano. Muy bien. ¿Cuál es la verdadera fe? La que produce obediencia a Dios, la que produce un cambio en mi vida, la que me hace amar a Dios por encima de todo, ¿no? Ya se vienen los partidos ya en noviembre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese Perú-Brasil, no sé quién más es, Perú-Brasil, Perú-Chile creo que es, fuera en días de culto, 8 de la noche, martes, 8 de la noche, domingo? ¿Qué harías? En el caso, por ejemplo, de un culto, ¿qué harías? Yo no me conecto, pastor, y me hablas de fe verdadera, no seas malo. Entonces, hermano, no, así no es el cristianismo de la Biblia. Al menos yo que he leído la palabra, la gente de la Biblia daba su vida por Dios. Y me vas a decir que vas a cambiar a Dios por una pelota, eso no es la verdadera fe. Esa no es la verdadera fe. Ese no es la Biblia que yo leo. Muy bien. Vamos, por favor, entonces a verso 6. Verso 6, dice la Biblia, y aquí nos da un principio muy hermoso de la fe. Pero sin fe, o sea, todo aquel. Ahora, acá yo quiero decir una cosa muy tremenda y maravillosa. ¿A quién le está hablando aquí esta palabra? Por ejemplo, Pablo, ¿a quién le está hablando aquí? Cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A mundanos? ¿Estás seguro que a inconversos? ¿Que los inconversos leían las cartas de Pablo? ¿A quién escribió, por ejemplo, aquí Pablo, en este libro de Hebreos? ¿A quién le escribió? A los cristianos hebreos en esta iglesia. Entonces, ¿a quién va dirigido este versículo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A gente que está en la iglesia. Entonces, lo que intenta decir Pablo aquí es, el estar en una iglesia no garantiza que tengas fe. Porque a veces hay gente de que va a la iglesia porque ya es bueno, yo antes de repente iba a un templo católico, pero ahora ya no, y bueno, ahora vengo a esta iglesia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vienes con fe? Sí, yo vengo con fe. Entonces tú obedeces la palabra. Bueno, hay cosas que no obedezco, entonces no tienes fe, porque la fe te lleva a obedecer. La fe cambia tu vida. La fe es la gasolina para la permanencia. Sin fe es imposible permanecer en los caminos de Dios. Es imposible, hermano, permanecer en los caminos de Dios. Por eso dice Pablo, a gente que estaba en la iglesia, le dice Pablo, muy bien, de la siguiente manera. Pero sin fe, o sea que hay gente dentro de un templo que no tiene fe. Sí, solamente cree, pero no tiene la verdadera fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿quieres agradar a Dios? Necesitas de fe. Necesitas de no solamente decir yo creo en Dios. No, la fe en Dios. Esa fe que te da seguridad. Esa fe que es la prueba de que Dios es real. Esa fe que te hace entender la palabra de Dios. Esa fe que te capacita para dar buen testimonio y ser luz donde quieras que vayas. Esa fe que ofrece, que no solamente dice, si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no No, sino la fe verdadera. La fe verdadera es aquella fe de que yo no congrego para que Dios me bendiga. No, yo congrego porque ya Él me bendijo, porque soy un hijo de Dios. Yo no busco a Dios para que Dios a mí. Si me ayuda, gloria a Dios, pero yo busco a Dios porque lo amo con todo su corazón. Amén, mi querido hermano. Esa es la verdadera fe. ¿Está notando que repito mucho esa palabra, la verdadera fe? ¿Lo ha notado?
Es que lo que pasa es de que hoy en estos tiempos está esa doctrina del tú solo cree. Y esa doctrina de tú solo cree hace que aún la gente de afuera, yo también creo, pero no va por ahí. Es lo que la Biblia habla es de la verdadera fe. ¿No es cierto? Muy bien. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice aquí el apóstol Pablo, porque es necesario, nota estos principios de fe, ya que nuestro estudio es asuntos de fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Note la palabra necesario. Note la palabra necesario. Vamos a ponerlo, por favor, esta palabra necesario. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ya sea a una célula para congregar, ya sea a un templo para congregar, ya sea a una transmisión en vivo para congregar, ¿no? El que se acerca a Dios es necesario, dice el apóstol Pablo, que crea que le hay. O sea, que crea que Dios es real, que lo está viendo. Es necesario. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta de aquel que dice, no, pero ¿no basta con que me conecte solamente? No, no basta con que te conectes solamente, sino de que tú creas que al conectarte, Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Me estás entendiendo? Es necesario que el que se va a acercar a Dios crea que Él es real. Crea que Él es real. Por eso cuando yo digo, por ejemplo, vamos a glorificar el nombre del Señor, yo no te veo, pero en tu casa tú puedes levantar tus manos. Acá mi hija levanta sus manos. Mi familia aquí levanta sus manos y todos glorificamos al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que no solamente congregues, que no solamente te conectes, que no solamente te acerques, sino que el que se acerca crea que Dios es real. ¿Estás entendiendo? O sea, esto que está acá es una, digamos, ¿cómo decirlo? Es un requisito, es una necesidad, es necesario que el que se acerca crea que le hay. Hay hermanos que también agarran y ponen, glorifican a Dios, hay de repente ahí en los comentarios ponen manitos, ponen gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Son niños, pastor, en cambio yo soy maduro, más duro de repente, porque no es cuestión de ser niño o de ser maduro, es cuestión de saber que si yo digo amén, gloria a Dios, lo hago para Dios. Lo hago para Dios. No es que el pastor le nace, no es que el pastor, qué cargoso, porque dice a su nombre. No, es que Dios usa a mi ministro esperando de mí una glorificación, que yo lo glorifique, que yo le dé honra. ¿Ah? ¿Qué te parece si lo hacemos en este momento? ¿Sí? ¿Te parece? Aleluya. Vamos en este momento a glorificar el nombre del Señor ahí en tu lugar. Y seguimos con la palabra. Vamos, ahí en tu lugar, hermano, glorifica al Señor. Vamos. Y a su nombre, y a su poderoso nombre, y a su glorioso nombre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, hermano, así participa, hermano, dando lo mejor para el Señor. Te pregunto ahora, respóndeme. ¿Y quién vive, hermanos? ¿Quién te salva? ¿Quién te sana? ¿Quién viene pronto? Cristo, Cristo, Cristo. Palmas al nombre del Señor. Muy bien. Amén. Seguimos. Entonces, ¿por qué es necesario que los que se acercan a Dios, que lo hagan en actitud, ¿no es cierto?, de saber que Dios está ahí, que Dios es real y que es, mire esa palabra, galardonador y que es recompensador de los que le buscan. ¿Por qué este versículo está después de Abel? Cuando dice la Biblia, enseña la Biblia que la fe te lleva a ofrecer, te lleva a dar. En el caso de Abel, su mejor ofrenda. ¿Por qué el siguiente versículo es que la fe te capacita para entender de que Dios es recompensador? O sea, que no hay nada o no hay nadie que haya dado, que haya, donado, que haya de repente separado para Dios, que Dios no lo galardone, que Dios no lo recompense. Claro que Dios recompensa, claro que Dios galardona, mi querido hermano. Y realmente es una bendición saber que tenemos un Dios galardonador. El saber, mi querido hermano, que si tú predicas, de repente tu pastor no te ve, pero Dios, el que recompensa, Él te está viendo.
El saber de que si tú eres fiel con tus ofrendas, eres fiel con tu diezmo. Tal vez estás en una iglesia donde no estamos viendo quién diezma, quién no, pero Dios te está viendo y Dios ve tu esfuerzo, tu fe, tus dádivas. Dios ve cómo lo amas. Claro que sí, mi querido hermano. Claro que sí. Él es galardonador. Todo esto es fe. Siguiente, por favor. Muy bien. Ya nos acercamos al final, pero estamos avanzando un poquito más, ¿no, hermanos? Muy bien. Verso 7. Dice la Biblia, ahora ya hablamos primeramente de Abel, luego de Enoc, y ahora hablamos de Noé, ¿no? Por la fe. O sea, cada una de las cosas que estamos aprendiendo son asuntos de fe, ¿no es cierto? Son cosas que tienen que ver con la fe, principios de fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios le advirtió a Job y le dijo de que construya un arca y le advirtió de cosas que aún nunca se habían visto? ¿Qué cosas nunca se habían visto? Por ejemplo, la lluvia. La lluvia. La Biblia habla que cuando Dios creó el mundo había un vapor que salía de la tierra, y ese vapor a modo de humedad dice que servía como riego o servía para las plantas, para la tierra, ¿es cierto? Haciéndola fértil y buena. Pero todavía no había llovido. La primera vez que llovió, y llovió con todo, fue con Noé. Entonces cuando Noé, por ejemplo, le decía a la gente, me imagino, ¿no? Arrepiéntanse, vengan, métanse al arca, porque va a llover. ¿Va a qué? Va a llover. ¿Qué es eso? O sea, es cuando cae agüita. ¿Agua del cielo? ¿Pero cómo va a caer agua del cielo? ¿Qué tú crees que las vacas vuelan? No, Dios me ha dicho que va a llover. ¿Qué llover? No te entiendo. Oye, qué loco que eres tu lenguaje, no te comprendo. ¿No te resulta conocido? Hablamos de cosas que la gente dice, ¿qué? ¿Que se van a llevar a la iglesia? ¿O qué son ovnis? ¿Qué estás hablando? ¿Qué loco? ¿Quién te está lavando el cerebro? Lo mismo como le decían a Noé, loco, lo mismo ahora. ¿Ahora lo comprendes? Muy bien. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que todavía no se veían, la lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Otra característica de la fe es el temor, pero no el temor humano, no el temor a modo de terror y miedo, sino el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios en aquellos que tenemos fe? El temor de Dios tiene que ver con el respeto que uno le tiene a Dios. Ese respeto, ¿es cierto? ¿Te ha pasado alguna vez que te dicen de repente en tu trabajo, ¿no? Oye, toma, pues acá tengo un vinito San Pedro, ¿ah? Mira, es bíblico, ¿ah? Este es un apóstol, toma, toma, ¿no es cierto? Y tú de repente dices, no, mira que se acerca ya la Navidad y el Año Nuevo. No, muchas gracias, no, yo ya no tomo ya. ¿Pero por qué? Pero mira, tu pastor no está, él no está aquí, no te va a ver. ¿Te ha pasado alguna vez que te dicen eso? O de repente que hermanos que antes de hacer algo están mirando en la esquina, que un hermano no los vea. Acá el asunto no es que un hermano te vea. Acá el asunto no es que si el pastor se entera o no se entera. Eso es lo de menos, mi querido hermano. Acá el asunto es, ¿respetas a Dios o no respetas a Dios? Porque los que respetan a Dios, según este versículo, son los que tienen fe. Los que no tienen fe, hermano, y dicen, no, yo solamente creo, esos no respetan a Dios. Esos solamente oyen, yo solamente oigo nada más, ¿no? Yo solamente congrego, me siento, conmigo nada más, hermano. Pero los que respetan a Dios, esa es la gente que tiene fe. La gente que tiene fe respeta a Dios. Y yo quiero animarte con todo mi corazón a que respetes a Dios, mi querido hermano, a que tomes muy en serio a Dios. Esto no es un asunto de pastor, esto no es un asunto de hermanos, esto no es un asunto, hermano, de iglesia. Cuando hablamos de templo, es un asunto de esto, hermano. ¿Cuánta gente hay porque se cerró el templo, dejó de congregar? Y me refiero que dejó de congregar porque nunca los vimos en la transmisión. O sea, ¿qué los mantenía vivos a ellos antes de la pandemia? Un templo, 4 paredes. Se cerró las 4 paredes, se fueron al mundo, ¿no es cierto? O si no, se alocaron y hoy están andando de iglesia en iglesia.
¿Me comprendes? Pero esto no es un asunto, hermano, de templo, ni de pastor, ni de hermano. Es un asunto de respeto a Dios. Es un asunto de respeto, ¿no? No, 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 yo respeto a Dios. Dios es real. Dios es real. ¿Me estás entendiendo, hermano? Eso produce la fe. ¿Qué más produce la fe según este versículo? Por la fe Noé fue advertido con temor, dice la Biblia, con temor hizo lo que Dios le dijo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Otra característica de la fe te hace ver tu casa. La gente de fe, hermano, la gente de fe, después de Dios, valora su casa, valora su familia. Hermano, por ejemplo, para mí Dios es muy importante, pero después de Dios, para mí, más importante, hermano, es, aleluya, mi familia. ¿Me entiendes? Que, por ejemplo, mi familia crea, que mi familia busque a Dios, que mis hijos, por ejemplo, mi querido hermano, sean siervos de Dios. Para mí eso es muy importante. Eso para mí es radical y muy importante. O sea, entonces yo quiero animarte. Entonces hay hermanos que a veces pueden ver que su hija está corrompiéndose en las cosas del mundo y parece que no les interesa, ¿no? A veces están viendo los defectos de la iglesia, ¿no? Que la iglesia debería ser así, la iglesia pero no, con esos mismos ojos no ven lo que pasa en su casa, cómo están dando su hija, cómo están dando su hijo. Hermano, mira tu hogar, mira tu casa, mira qué está ocurriendo. Entonces miremos el hogar. Uno puede de repente decir, no, porque la santidad, porque la obra, porque gloria a Dios. Pero ¿y tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? Entonces, hermano, la verdadera fe te enfoca a tu casa, te enfoca a tu familia, te enfoca a tu matrimonio, te enfoca a tu generación, a tus hijos. ¿Me estás entendiendo? Eso hace la verdadera fe. Muy bien, dice la Biblia que con temor de Dios preparó Noé el arca, ¿no es cierto?, en que su casa se salvase, ¿no? En que su casa se salvase. Y por esa fe que tuvo Noé, ¿no?, de hacer lo que Dios le dijo que haga, esa fe condenó al mundo. Pregunta, ¿no? Pregunta, ¿qué condenó al mundo antiguo? Si usted me dice su pecado, según la Biblia no dice eso. ¿Qué condenó al mundo antiguo? El mundo antiguo, la Biblia es la gente que vivió antes del diluvio. ¿Qué condenó al mundo antiguo? ¿Sabes qué condenó al mundo antiguo? La fe de Noé. ¿Por qué? Porque si hubo un hombre que le creyó a Dios, ese es el testimonio de que sí se pudo haber creído en Dios. Es como en un... a ver, te pongo, ya me queda un minuto, hermano. Me queda un minuto solamente. Te pongo un ejemplo. Eso es como cuando, por ejemplo, en un salón... Eso es, por ejemplo, cuando en un salón el profesor un lunes dice, ¿no? Hicieron la asignación, hicieron la tarea que les dejé, ¿no? Y todos dicen, uy, pero profe, no lo entendimos, no lo hicimos, la pandemia, el COVID, ¿no? Pero siempre hay uno que dice, sí, profe, acá está, como usted dijo, acá lo hice. Ya, ese que está ahí, por haber hecho eso, ese que está ahí, condenó a todos. Porque el profesor se agarra de él. Ah, entonces sí me entendieron. Porque si él me entendió, entonces fui claro. Si él lo hizo, también ustedes pudieron hacerlo. Ahora, si no hubiera habido uno al menos que hubiera obedecido, el profesor hubiera dicho, ¿qué? O sea, no me di a entender. No, profe, nadie lo ha hecho. No, profe. Ya les va una oportunidad. A ver, el siguiente lunes. ¿Sí o no? Pero por cuanto uno, en el caso del colegio, lo hizo, ese condenó a los demás. Ya, lo mismo pasó. La fe de Noé condenó al mundo. Impresionante, ¿no, hermano? Impresionante. Y eso me llevaría a mí a la fe de alguien que cree en la familia, a la fe de alguien que cree en el barrio. Pero me saldría del tema. Este es un tema, hermano. Este es un tema muy tremendo. Bueno, seguimos. Dice, y por esa fe condenó al mundo. Y lo levantamos un poquito. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Padre Santo, se nos super archi mega tera fue el tiempo. Entonces, vamos a dejarla por aquí. ¿Ya? Vamos a dejarla por aquí. Dice que por la fe, Abraham obedeció. Eso.
y mucho más lo hablaremos el día, hoy estamos miércoles, el viernes, en el tema asuntos de fe, parte 3. Asuntos de fe, parte 3. ¿Cuándo? Este viernes, pasado mañana, porque mañana jueves, mañana todos estamos en las células. Aún yo estoy yendo a una por aquí, todos estamos yendo a las células. Ya. Entonces, asuntos de fe, parte 3. El día viernes seguiremos tratando, volvemos al versículo y nos quedamos con Abraham, cuando dice, por la fe Abraham obedeció. Así que vamos terminando, por favor, en este momento. La fe es, hermano, algo muy importante en el creyente. Y yo quiero a todo aquel que tal vez nos escucha por primera vez, aquel que de repente dice, lo que ese hombre está hablando, no lo conozco, pero golpea mi alma. Y entiendo que no es cuestión de que yo solo cree en Dios, sino que ahora comprendo que yo necesito tener esa fe en Dios, esa fe genuina que cambia la vida, esa fe genuina que me lleva a la obediencia de la palabra, me capacita para obedecer, esa fe genuina que me hará permanecer, no humanamente por esfuerzo humano, sino por la fe, me hará permanecer en sus caminos. Yo quiero animarte a ti, que nos escuchas por primera vez, a que puedas rendirte a Dios con todo tu corazón, a que le digas, Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida, Señor. Cambiando mi vida vas a poder restaurar mi matrimonio, vas a poder restaurar mi familia, mis hijos, vas a poder ayudarme en cada área de mi vida. Ahí en tu lugar entrega tu vida a Cristo. Animo también a todo aquel que tal vez le gusta ir de iglesia en iglesia, o a todo aquel que de repente, hermano, solamente oye la palabra, a que puedas rendirte enteramente a Dios, para que esa fe que la Biblia habla te capacite para tener temor de Dios y nos capacite también para obedecer la palabra. Sin fe no se puede, ya lo vimos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede ser un hijo de Dios. Sin fe no se puede ser cristiano. Sin fe nadie entrará en el reino de Dios. Sin fe no se puede, mi querido hermano. La fe es la gasolina en el creyente, ¿no? Como automóvil, es la fe la que te hará permanecer y cada día seguir adelante. La fe es la que te hace mirar a Dios y no a los hombres, ¿no es cierto? La fe es la que te hace ofrecer y cada día dar lo mejor de ti para el Señor. Por eso que en la Biblia vemos gente que ofreció a Dios aún sus vidas, los famosos mártires, que ofrecieron sus vidas, murieron por la palabra, murieron por el nombre de Jesús, murieron, dieron sus vidas, los mataron, murieron, hermano, por predicar la palabra. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque tenía fe, porque la fe te hace dar, la fe te hace ofrecer. Así que dile ahí en tu lugar al Señor, Señor, aumenta mi fe. Tal vez ya no soy el de antes, tal vez, Señor, ya no estoy como antes, Padre mío, pero ayúdame, Padre mío, a darte lo mejor de mí y a ser de bendición para ti, de bendición para mi iglesia y de bendición para mis pastores.